Buenas noches, compañeras y compañeros. Bienvenidos a esta cápsula. El día de hoy pues vamos a hablar un poco de una lectura. Es un libro que es una recopilación de textos y discursos de Fidel Castro. Fidel Castro y se llama El Partido Una Revolución en la Revolución. Una selección de temas de Fidel Castro que abarca desde 1961 a 2005. Curioso porque es una edición del Partido del Trabajo, la verdad es un libro bastante interesante, porque compila textos de Fidel que se refieren a la cuestión del partido político. O sea, no es realmente, creo que no es una selección temática muy común, pero pues eso habla de su importancia en realidad. Voy a comenzar con un texto en esta ocasión, que es un discurso en una comparecencia en el noveno ciclo de la Universidad Popular. Se llama Los organismos de la revolución. Fue dictado el 1 de diciembre de 1961 y el extracto se titula No se puede llevar adelante una revolución sin una fuerte y disciplinada organización revolucionaria. Comienza así. Dice Fidel, el Partido Unido de la Revolución era, en primer lugar, una necesidad. ¿Por qué era una necesidad? En primer lugar, no se puede hacer una revolución, sobre todo no se puede llevar adelante una revolución sin una fuerte y disciplinada organización revolucionaria. Esta necesidad se hace cada vez más evidente a medida que el proceso revolucionario avanza, a medida que el proceso revolucionario va entrando por causas, por normas y se va enfrentando a tareas cada vez más difíciles. ¿Cómo estaban representadas las fuerzas revolucionarias? ¿Cuáles eran las fuerzas revolucionarias, las fuerzas sociales revolucionarias? La clase obrera, los campesinos, los estudiantes y capas más o menos amplias de la pequeña burguesía. Eso era lo que podía llamarse fuerzas revolucionarias, cuyos intereses se oponían a los intereses de la gran burguesía. En primer lugar, a los intereses del imperialismo y de la gran burguesía financiera, comercial, industrial. Pequeños propietarios, pequeños comerciantes, toda esa capa de la pequeña burguesía, sectores intelectuales, sectores estudiantiles, sectores campesinos y sectores obreros. Esas eran las fuerzas, las clases revolucionarias. ¿Qué organizaciones representaban esas fuerzas? La clase obrera, los elementos más avanzados, más desarrollados de la clase obrera, de los obreros industriales y de los obreros agrícolas. ¿Cuál era la organización política que representaba esa clase? Y no a toda la clase, porque dentro de estas clases había sectores que tenían una mentalidad pequeño burguesa, sobre todo sectores de más altos ingresos y, desde luego, la pequeña burguesía estaba contra Batista, no se puede negar. El Partido Socialista Popular representaba los elementos más avanzados de la clase obrera, lo mismo en el campo que en la ciudad. Tenía también algunos elementos del campo, en los pequeños campesinos. Nosotros nos encontramos unos cuantos militantes del Partido Socialista Popular, allá en la Sierra Maestra, pero fundamentalmente representaba a la clase obrera. El movimiento 26 de julio representaba en primer lugar a los campesinos, es decir, todo el movimiento campesino que se organizó alrededor del ejército rebelde. Se aglutinaron alrededor del movimiento 26 de julio mucha gente también de la clase obrera, que no militaban en ningún partido, es decir, sectores obreros sin partido, núcleos obreros que habían militado en algún partido de la pequeña burguesía, algún partido político, gente honrada, se sumaron también al movimiento 26 de julio. Se sumaron también sectores profesionales, intelectuales, elementos juveniles, estudiantes y también elementos de la pequeña burguesía. Los elementos más progresistas y más revolucionarios de la clase media y de la pequeña burguesía. Se puede decir que esa fuerza era la que representaba el 26 de julio. Similarmente, el directorio revolucionario representaba más o menos los mismos sectores, pero fundamentalmente el sector estudiantil, que es de donde surge con José Antonio Echeverría.
Faure Chomón y los demás compañeros. Surgen los centros estudiantiles, el Directorio Revolucionario, que a su vez hace también un trabajo de captación entre los sectores obreros, los sectores intelectuales y los sectores campesinos. Es decir, que las fuerzas revolucionarias de la sociedad estaban representadas en 3 organizaciones. Esas 3 organizaciones distintas tenían contactos, por supuesto. Se prestaron ayuda durante la revolución, durante la lucha revolucionaria, pero orgánicamente eran 3 organizaciones completamente distintas, cada una de las cuales tenía su dirección, tenía su táctica, tenía su esfera de acción. Qué absurdos lucen hoy en realidad aquellos problemas, qué distinta fuerza, seguridad y confianza las de la revolución de hoy, a aquellos primeros días iniciales en que la revolución tenía que enfrentarse a los momentos más difíciles. Tenía que enfrentarse al poder, a la iniciación de un programa revolucionario, a una gran parte del gobierno, a toda la prensa, a todos los vehículos de información y sobre todo a una fuerza que yo creo que era la más grande, que era la fuerza de que hablaba Lenin, es decir, la fuerza de la costumbre, de la manera y de los hábitos de pensar y de enfocar las cosas que tenía una zona vasta de la población, es decir, la fuerza de la costumbre, una serie de prejuicios, de ideas inculcadas y sostenidas y divulgadas por las clases económicas dominantes, por el imperialismo y por el capitalismo en nuestro país, y que constituía sin duda de ninguna clase una de las fuerzas más poderosas contra las que tenía que enfrentarse la revolución. Y sin embargo, los sectores revolucionarios de la sociedad, las fuerzas sociales revolucionarias, estaban divididas en 3 organizaciones, en 3 fuerzas, en 3 direcciones. ¿Cuán saludable habría podido ser si, cuando la revolución llega al poder, esas fuerzas hubieran estado integradas, como lo están hoy, orgánicamente con una sola dirección, con un programa, con una táctica, con una estrategia? Ahora, desde luego, plantear eso sería plantear una cosa ilusoria. ¿Por qué? Porque las condiciones en que se produce esa unión son las condiciones que crea el propio proceso revolucionario. La fuerza nuestra, la fuerza del movimiento 26 de julio, integrada en ese momento fundamentalmente por los elementos del ejército rebelde, era una fuerza integrada por muchos compañeros que todavía revolucionariamente, desde el punto de vista revolucionario, muchos de ellos oficiales del ejército rebelde, que habían sido magníficos combatientes, valientes en la lucha, muchos de ellos de extracción campesina, no tenían una instrucción política sólida. Ellos, por vocación, por sentimientos, por espíritu de rebeldía, se habían unido al ejército rebelde, enemigos del abuso, enemigos del crimen. Se habían desarrollado como oficiales, pero no habían tenido ocasión de recibir una instrucción política. Muchos de sus compañeros podían ser víctimas en aquellos tiempos de cualquier mentira y de cualquier confusión. Desde luego había algunos compañeros en el ejército rebelde, afortunadamente poquísimos, que adquirieron alguna influencia. Eran elementos que desde que ingresaron allí sí eran conscientes defensores de los intereses de la burguesía y de la ideología de la burguesía. Eran de ideas reaccionarias. Muchos de los compañeros del ejército rebelde, magníficos compañeros y que hoy son compañeros militantes conscientes de la revolución, que han adquirido una consciente preparación, una extraordinaria preparación en el curso de 3 años, eran buenos compañeros militares que todavía no tenían una sólida formación ideológica. Esa era la situación. Es decir, que la propia fuerza con que la revolución contaba fundamentalmente era una fuerza de extracción campesina, de extracción obrera. Incluso había muchos compañeros en el ejército que no sabían leer ni escribir. A través del proceso revolucionario fueron madurando las condiciones que hicieron posible esa vertebración de las fuerzas revolucionarias que hoy existe. Y esa unión orgánica de las fuerzas revolucionarias, es decir, que esa unión se forjó precisamente y tenía que forjarse necesariamente a través del proceso revolucionario que se ha forjado. ¿Qué significa la organización de ese partido, de esa organización? ¿Qué significa la unificación de todas esas fuerzas revolucionarias? ¿Qué significa la unión de esas 3 organizaciones? ¿Qué significa de manera clara y nítida para todo el pueblo y qué significa para la revolución?
significa que todas las fuerzas revolucionarias de la sociedad, todas las fuerzas revolucionarias de la sociedad, es decir, la clase obrera, la clase campesina, los estudiantes, las capas revolucionarias de la pequeña burguesía y los intelectuales, los únicos sectores o clases de la sociedad, las únicas clases que por su propia naturaleza y por el lugar que ocupan dentro de la sociedad están llamadas a ser revolucionarias, se unen todas en una sola organización. Esas organizaciones se funden en una sola organización, en una sola dirección revolucionaria. Todas las fuerzas que estaban divididas entre esas organizaciones se funden en una sola organización revolucionaria. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente un fortalecimiento extraordinario de la revolución. Y así, bueno, continuaremos ya con este texto más adelante en otras cápsulas, pero pues ya se va viendo, ¿no? El semblante y el carácter, digamos, de las fuerzas motrices de la Revolución Cubana y la importancia que guarda para este proceso la organización del Partido Revolucionario. O sea, no se hace con esfuerzos solamente de corte heroico, que fueron muchos y serán muchos, sino también consolidándolo en organizaciones y en un proceso de organización. Pero bueno, sería todo eso por esta ocasión y pues muchas gracias y buenas noches.